Hola amigos, bienvenidos a su canal Sabios del Frío. En el día de hoy vamos a iniciar con un nuevo curso práctico, ¿ok? Y el tema es reparación de fuentes conmutadas. El autor del libro es Carlos Bravo, ¿ok? Bueno, vamos a, vamos a ver qué contenido vamos a ver en este libro, ¿ok? Entonces, el punto número 1 es introducción a la fuente de alimentación de modo conmutado. Se simplifica como SMPS. ¿Ok? Punto número 2. Identificación de componentes electrónicos en diferentes tipos de SMPS con la ayuda de fotos. Punto número 3. Diagrama de bloques de SMPS típico y cómo funciona. Punto número 4. Una forma fácil de entender las funciones de los 11 circuitos de SMPS con la ayuda de diagramas esquemáticos. Punto número 5. Componentes electrónicos encontrados en SMPS y posibles causas. Causas de daño, ¿ok? ¿Cuáles son esas causas que pueden dañar a esos componentes electrónicos? Punto número 6. Cómo encontrar los componentes equivalentes correctos en el circuito SMPS. Ok, si se me daña un componente, yo necesito un reemplazo. Entonces, ¿cómo puedo encontrar esos componentes equivalentes o iguales o que me hagan la misma función para yo poder reparar la fuente conmutada? Punto número 7. Herramientas y equipos de prueba recomendados para la reparación exitosa de SMPS. Ok, aquí vamos a crear nuestras propias herramientas. Vamos a hacer nuestras herramientas para tenerlas en nuestro taller de reparación de esta fuente. Punto número 8. Entender los 6 problemas comunes encontrados en SMPS. ¿Ok? Importantísimo este punto porque es los problemas más encontrados en estas fuentes y ya ahí al saber estos 6 problemas ya podemos atacar la mayoría de las fallas. ¿Ok? Punto número 9. Cómo realizar fácilmente pruebas de voltaje en SMPS. Punto número 10. Aquí vamos a hacer pruebas de voltajes de salida, voltajes de entrada, etc. 10. Cómo usar el osciloscopio para probar las formas de onda de SMPS. Ok, en este caso yo les voy a usar un osciloscopio de un programa, ok, que ustedes también lo van a poder bajar y van a poder probar con ese osciloscopio, ok, lo van a poder bajar en ese programa. Para este punto les voy a enseñar también cómo descargar ese programa que les voy a comentar y vamos a usar ese osciloscopio. Ya cuando tengamos uno en nuestro laboratorio vamos a poder saber usarlo, ok. También tengo un curso de osciloscopio completo que les voy a montar en el canal más adelante, así que suscríbanse a este canal si quieren primero aprender todo este curso del que vamos a empezar el día de hoy, y ya saben que voy a montar otro curso de osciloscopio completo. Descubra qué tan útil es el truco de la bombilla en serie en la reparación de SMPS. Punto número 11. Punto número 2. Los 5 métodos que utiliza Carlos Bravo para solucionar problemas y reparar SMPS. ¿Ok? Los 5 métodos que ya están demostrados que funcionan. ¿Ok? Ahora, punto número 13. Método simple y poderoso que utiliza él para solucionar problemas y reparar cualquier tipo de SMPS. Número 14. ¿Qué debería hacer si también hay muchos componentes quemados en la SMPS? ¿Cómo saber si el número de piezas de sustitución de semiconductor durará o no durará? 16. 11 historias de reparación de SMPS de casos verdaderos que no debe perderse. Punto número 17. Solución de problemas y reparación de las fuentes de alimentación ATX de la computadora. Y por último, punto número 18. Reparación de fuentes de alimentación ATX, casos reales. ¿Okay? Vamos a ver hasta dónde nosotros podemos llegar en este curso con las herramientas que contamos. Así que no te pierdas esta serie de videos. Te invito a que se suscribas a mi canal, le dejas la campanita de notificaciones que voy a estar montando uno a uno. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la parte 1, ¿ok? Que es la introducción a la fuente de alimentación conmutado SMPS. ¿Qué es SMPS? Es sinónimo de modo conmutado de alimentación
La función de SMPS es transformar el voltaje de un nivel a otra. Típicamente se toma de la corriente alterna principal y se transforma a un voltaje en corriente continua regulado, requeridos para circuitos o equipos electrónicos. Aquí podemos ver una fuente de un monitor CRT en la figura 1.1. Bueno, vamos acá. Las fuentes de alimentación de modo conmutado han ganado mucha popularidad a partir de los 80 por los beneficios que ofrece. Las ventajas de las SMPS son tamaño más pequeño y peso más ligero, alta eficiencia y menor generación de calor, mejor regulación, un rango de entrada de CA, es decir que puede entrar un rango, si es 120 voltios la alimentación, puede entrar un rango entre 130 y 110, y el voltaje de continua se va a mantener constante, invariante y regulado, ¿ok? Sin ningún problema. Entonces esta fuente es importante por eso. Bajo costo, también son de bajo costo. Aquí podemos ver otra fuente de poder de un TV plasma, y aquí señala la entrada de voltaje, corriente alterna, y la salida de voltaje de corriente continua, que son estos cables que vemos acá en la mano, acá, ¿ok? Señalados con la flecha. Las fuentes de alimentación de modo conmutado también tienen algunas desventajas en comparación con las fuentes de alimentación lineales, tales como, punto número 1, como tienen más componentes electrónicos utilizados en la potencia, circuito de alimentación, y cuando se produce un fallo, podría explotar muchas partes de la SMPS, por ejemplo, rayos en la SMPS. Punto número 2. Con tantos diferentes circuitos utilizados en el diseño de SMPS como oscilador, retroalimentación, protección, arranque y etcétera, y cuando el problema sucede, en realidad podría causar complicaciones cuando se trata de solución de problemas y reparación de SMPS. Punto número 3. Algunas piezas de repuesto son caras y bastante difíciles de obtener del mercado, por ejemplo los FET de potencia, los IC de potencia y transformador de modo de conmutación. Punto número 4. Transferencia electromagnética fuerte del EMI, ¿ok? Por eso hay que colocar un buen filtro, generada por la SMPS sin un blindaje adecuado para hacer que la computadora u otros dispositivos generen problemas intermitentes. Hay que hacer un blindaje adecuado porque estas fuentes causan interferencia por la alta frecuencia, ¿ok? En el punto número 5, los voltajes inducidos fuertes obtienen retroalimentación a la red, lo que prorroga el principal suministro a otros dispositivos de uso cercano. Aquí pueden ver una fuente de una computadora ATX, y tienen la entrada de voltaje acá, donde colocamos el cable, y las salidas, todos estos cables que ven acá, ahí salen 3.3, 5 voltios, menos 5 voltios, 0 voltios. El que haya trabajado con fuente de alimentación de computadoras ya sabe esto, ¿ok? Vamos a ponerlo un poco más pequeño para que puedan ver. Estábamos en esta fuente, ¿cierto? Y la siguiente fuente es de un monitor LCD. Aquí vemos la entrada de voltaje en alterna y la salida son todos estos cables que vemos acá. Igualmente, una fuente impresora matricial de puntos, la entrada de corriente alterna es este conector blanco y la salida, estos cables que están aquí, parece un mismo cable, pero hay varios voltajes acá diferentes, y de eso es lo que hacen como tal las fuentes, ¿ok? Y aquí estamos viendo varios ejemplos para que no poder entender que a la final es el mismo principio, pero se ve un poquito diferente. Fíjense que aquí el conector es rojo, vienen dos cables igual, y aquí son muchos voltajes de salida. Esto es en una fuente de un televisor LCD, y aquí ya viene hacia la tarjeta principal del televisor, vienen todos estos voltajes. Mire la cantidad de voltaje de salida. Si un voltaje de esto de salida, que nos los marca la misma placa acá, los testeamos y no está saliendo bien, eso es causante de que el televisor no nos funcione. ¿Dónde se usa las SMPS? Para reducir costos, tamaños y pesos, monitores en televisores, cargadores móviles, PC, portátiles y videocámaras, impresoras, máquinas de fax, CRS, reproductores de CD portátiles, reproductores de DVD, dispositivos basados en microelectrónica, en automatización, informática, comunicaciones, electrónica de consumo y aplicaciones industriales utilizan SMPS. Por lo tanto,
la importancia de saber repararlas.